Conoce la estrategia menos usada para vender más propiedades más rápidamente. Soy Jorge Sancheza, experto en video marketing inmobiliario, y hoy en realestatemedios.com conversaré con Juan Ignacio Piñataro, presidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, para revelarte esta y más respuestas. El día de hoy estoy con Juan Ignacio Piñataro, el presidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, y hoy estaremos hablando un poco sobre diferentes estrategias que pueden tomar los agentes de bienes raíces acá en Costa Rica para que puedan ser más efectivos a la hora de vender sus propiedades. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Todo súper bien, Jorge. Muchísimas gracias por tenerme acá. El agradecido soy yo. Juan Ignacio, ¿puedes contarme un poco de las estrategias que utilizan los diferentes agentes a la hora de vender o rentar una propiedad? Bueno, básicamente conseguir clientes. Sí, con mucho gusto. Primero, tal vez es importante entender que la industria inmobiliaria tiene diferentes categorías. O sea, está quienes se enfocan, podemos partirla en dos categorías principales: quienes se enfocan en propiedades de tipo residencial y quienes se enfocan en propiedades de tipo comercial. Partimos también de un hecho, que es que este es un negocio cada vez más colaborativo. Entonces, las estrategias deben ir enfocadas tanto hacia el usuario final como hacia los mismos colegas, que son quienes eventualmente se convierten en multiplicadores de oportunidades para colocar una propiedad. La herramienta principal, sin duda, son las redes sociales. Hoy es lo que nos da alcance, lo que nos permite visibilizarnos de manera más efectiva, tanto en alcance como en costos. También está comprobado y nace mucho de estadísticas en países que tienen una cultura de bienes raíces mucho más desarrollada, como Estados Unidos, que el consumidor consume mucho video. Entonces, el crear videos tanto orgánicos en algunos casos como más profesionales en otros, y por más profesionales me refiero dependiendo del perfil de propiedad. Yo no puedo crear un video orgánico, por ponerlo así, para una propiedad de lujo. Esa sí requiere, digamos, mucho más edición, mucho más, tener un guión mucho mejor definido. Podríamos hablar de las redes sociales. Hablando de videos, evidentemente YouTube es una red social, es una red que debemos utilizar cada vez más. Tenemos la creación de bases de datos. Es súper importante que el corredor vaya creando una base de datos en el tiempo y use herramientas como las de correo masivo. Tenemos herramientas como el WhatsApp Business para crear listas de difusión. La misma cámara ofrece chats interactivos entre los corredores asociados para que puedan comunicarse tanto la necesidad como la oferta como la demanda. Entonces ahí se generan muchísimas oportunidades de negocio. Esto es un negocio también de trabajo diario en la prospección, en el seguimiento. Yo soy del criterio que la mejor forma de lograr una venta también es escuchando, ¿verdad? No tanto comunicando, sino escuchando cuáles son las necesidades de los clientes que andan buscando, para poder también tomar decisiones en qué listar y qué no listar. Entonces, hay diferentes alternativas que podemos utilizar para promover las propiedades. La parte comercial es mucho más racional. Entonces, ¿a qué me refiero racional? En la parte residencial, las decisiones pasan mucho por las emociones. Ajá. Por, mira, me gusta esta casa, aquí vive una familia, aquí vive alguien cercano, este fue mi barrio, ve qué cocina más bonita, te imaginas a los chiquitos acá. En la parte comercial ¿es negocio o no es negocio? Uh-huh. ¿Esto me funciona o no me funciona para mi empresa? Aquí puedo proyectar crecimiento o no puedo proyectar crecimiento. Entonces, ahí la forma de promover las propiedades va mucho más dirigida a entender quiénes son esos clientes potenciales y tener una comunicación mucho más directa con ellos. Muchas gracias. Ahora, hablando con Ramón Col, que es un agente de bienes raíces, en el podcast que tuvimos hace unos días, él me estaba comentando sobre uno de los primeros agentes de bienes raíces que hicieron como innovación acá. Y él me hablaba de que esa persona se volvió muy conocida porque fue como de los primeros en poner su rostro en las vallas, ¿verdad? Como agente de bienes raíces. Eso me lleva a recordar, ¿verdad? Que en Estados Unidos hacen shows de Netflix
en TLC, ¿verdad? Los canales de televisión, es muy común ver programas de entretenimiento enfocado en bienes raíces, donde al final y a cabo estas personalidades lo que hacen es aumentar su percepción de valor como marca personal. ¿Qué tanto se desarrolla acá en Costa Rica el tema de marca personal en los agentes inmobiliarios? Es una excelente pregunta y es uno de los retos que inclusive como nueva junta directiva nos hemos propuesto. Yo pienso que tanto a nivel gremial, pero sobre todo a nivel individual, nosotros tenemos que tener una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor es lo que se traduce también en el crecimiento o en la aceptación de esa marca personal. Vamos a ver, en países como los nuestros, yo creo que es cada vez más importante y voy a explicar el por qué. Aquí no hay necesariamente una, la palabra sería, bueno, no sé si es afinidad o la gente no va a trabajar siempre con el mismo agente hoy porque no encuentra una propuesta de valor. Aquí la gente trabaja más en función de la inmediatez, de quién me atendió primero, de quién está disponible, no de quién tiene una propuesta de valor, de quién realmente me va a ayudar en función de que tiene o hace algo diferente. Y es uno de los retos que nosotros nos estamos proponiendo, tanto a quienes están agremiados en la Cámara, como ir educando también a los corredores que quieren acercarse a la Cámara. Nosotros tenemos que tener esa propuesta, eso nos va a ayudar en la marca personal. En Costa Rica, al ser un país que no está regulado y donde las franquicias tal vez no son necesariamente una costumbre, tal vez en las costas tienen mucho más peso porque es una marca con la que el comprador extranjero se le hace familiar. La marca individual, la marca personal es cada vez más importante. Entonces, nosotros estamos trabajando a nivel de Cámara también en lo que llamamos una plataforma de formación y desarrollo profesional para que podamos ir identificando cuáles son esas propuestas de valor que debemos transmitir tanto como gremio como en lo personal. Yo lo que he ido notando relacionándome con los agentes de bienes raíces es que saben lo importante que es, pero todavía, digamos, y a nivel de ventas lo conocen, de que el tema de marca personal se refiere no solo en hacer una gran campaña publicitaria donde mi nombre es importante, donde mi imagen es importante, sino también en un tema de que de responsabilidad, de que le quede bien al cliente, y que de esa manera yo soy referido por otro cliente. Pero ¿por qué crees que los agentes, porque yo explorando las redes sociales y toda la cosa, veo que no explotan su imagen, digamos que no salen más en las fotos, se centran más en la propiedad más que en ellos mismos? Porque una cosa que aprendí de Ramón fue que me dijo, la cuestión no es vender la propiedad, es venderse a uno mismo. Y no lo veo reflejado en los agentes. Es así, es así. De hecho, esto es un negocio de confianza. Y la confianza la transmite uno en lo personal. Creo que es un error y es parte de ese proceso de educación que estamos hablando. Muchas veces el corredor, por diferentes razones, se centra más no solo en la propiedad, sino en la comisión que va a obtener de la propiedad. Y no olvida tal vez que esa comisión es producto de un buen trabajo. Y que ese buen trabajo es no solo el que le va a lograr el éxito económico en esa transacción en específico, sino que es el que va a lograr eventualmente esos espacios de que nos refieran más gente, de tener más negocios. Y pasa también porque tal vez a veces la mentalidad del corredor es hasta aislada en su forma de pensar. ¿En qué sentido? Que ve negocio por negocio y no se da cuenta que esta es una carrera de largo plazo. Nosotros damos una parte del curso en la Cámara y partimos de que este negocio es de confianza y que es reputacional. Y al ser reputacional, esto es un negocio, usamos un ejemplo, que se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros. Cuando el corredor se enfoca tanto en la propiedad y no en su imagen personal, está pensando más en una carrera de 100 metros. Yo necesito sacar este negocio, ganarme esta plata y luego voy a ver cómo hago el otro. En vez de enfocarse en cómo me posiciono yo
cómo transmito esa confianza en lo personal, porque además es un mecanismo también de prospección de propiedades. O sea, la gente me va a buscar por la imagen y entre más visibilice yo mi cara, y es un error que hacemos todos, ¿verdad? Entre más visibilice yo mi cara, entre más me visibilice yo como persona, entre más respalde yo con mi imagen lo que yo hago, es más probable que más gente me busque, en el tanto evidentemente yo haga las cosas bien. Entonces creo que es un error de costumbre. Y nosotros, una de las frases que usamos mucho en la cámara es: el hecho de que algo sea costumbre no significa que está bien. Nos acostumbramos a hacer las cosas de determinada manera, pero eso tenemos que tener la capacidad de reconocer que no necesariamente es lo correcto. Y la otra frase que usamos mucho es: uno no puede cambiar o corregir lo que no reconoce. Entonces creo que lo primero es eso, es decir, estamos haciendo las cosas de una manera que no necesariamente es la mejor. Y ahí tenemos que aprender también de mercados más desarrollados, como decías en algún momento, que te lo mencionaba inclusive, o se lo mencionabas vos a Ramón, de mercados como Estados Unidos, ¿verdad? Donde ya hay un tema cultural, inclusive uno va a una feria de la asociación, de la National Association of Realtors, y hay stands que te venden eso. Entonces, mire, yo le voy a vender a usted sus tarjetas con su foto, la forma de tomarse las fotos, cómo rotular con su foto, cómo hacer una fotografía profesional. Es un servicio que ya el corredor allá consume porque sabe que ese producto es lo que él necesita para transmitir esa confianza, para hacer crecer su reputación, para crecer su marca personal. ¿Qué estrategias utiliza la Cámara Costarricense? ¿Qué estrategias de mercadeo utilizan la Cámara Costarricense a la hora de ayudar a los agentes a vender más propiedades? Ese es uno de los grandes retos que tenemos como Cámara y que estamos asumiendo. Nosotros estamos inclusive valorando pasar de una comisión de mercadeo, que es lo que históricamente ha tenido la Cámara, a un departamento de mercadeo. Y ese departamento de mercadeo tiene objetivos tanto gremiales como dirigidos al asociado. Entonces estamos tratando de visibilizar al asociado, de visibilizar sus propiedades, de visibilizar el valor de trabajar con un corredor asociado a la Cámara, de que nuestra comunicación sea hacia afuera, no hacia adentro, porque históricamente nos hemos enfocado mucho en comunicarnos hacia el asociado de la Cámara, y creo que es importante que el usuario final entienda el valor de trabajar con un corredor de bienes raíces, porque hay una percepción del corredor como casi que como un gasto. Y no, al contrario, es una inversión en tiempo, es una inversión en experiencia, es un multiplicador de oportunidades para lograr el objetivo final que yo tengo, que es vender o rentar mi propiedad, o comprar o alquilar una propiedad. Entonces, estamos tratando de modificar lo que se ha hecho en el pasado para visibilizar más al corredor, para visibilizar más sus inventarios, para transmitir una propuesta de valor tanto gremial como individual, y estamos también trabajando, como te decía hace unos minutos, en una plataforma de formación y desarrollo profesional para que el corredor entienda el valor de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que queremos? En personas como ustedes también, y les voy a contar un poquito en qué consiste eso. Es una plataforma digital tanto de cursos propios como tener la posibilidad de asociarnos con expertos en la materia para que sean socios de nosotros en cursos específicos en la Cámara. Entonces, yo no soy experto en el desarrollo de marca personal. Vos lo sos. Entonces, que una persona con esa expertise tenga ese espacio para formar a los corredores en esas áreas. Entonces, es parte de alianzas, parte de plataformas, parte de crear esa propuesta de valor que nuevamente hay que reconocer que hoy no se ha desarrollado correctamente, pero estamos trabajando para que eso sea así, repito, tanto a nivel gremial como a nivel individual de cada uno de los corredores. ¿Cada cuánto se capacitan los agremiados de la Cámara? Hay un curso introductorio, que es un curso introductorio de bienes raíces, que es obligatorio para integrarse a la Cámara. Eso se hace de forma mensual, y posteriormente lo que se hacen son capacitaciones periódicas en diversos temas. Hoy estamos trabajando en crear un calendario de capacitación con propósito. Entonces, que no sea simplemente por llenar una agenda, digamos, de capacitación, sino que tenga una lógica en el tiempo de en qué lo estamos formando y por qué lo estamos formando. Porque nosotros partimos, y creo que es un criterio muy válido,
el corredor antes de ser corredor es emprendedor. Entonces, nosotros no solo tenemos que formar corredores o ayudarlos a ser mejores corredores, nosotros tenemos que ayudar a formar emprendedores, y eso incluye mercadeo, incluye finanzas, incluye liderazgo, incluye bienes raíces, incluye N cantidad de áreas que nosotros queremos ir convirtiéndonos en ese apoyo para el corredor, para que sea un mejor empresario inmobiliario o un mejor asesor inmobiliario, porque la palabra corredor tal vez es vacía, y con el desarrollo de la tecnología suple tal vez muchas de las tareas que hacía un corredor, pero esa asesoría no la va a suplir la tecnología, y eso es conocimiento, eso es formación, y ahí es donde nosotros nos debemos convertir en lo que se conoce en inglés como Trusted Advisors, asesores de valor, asesores de confianza, y es un poquito en lo que nosotros queremos ir transformando esa línea de pensamiento de los corredores que están asociados. ¿Y has cotizado a hacer videos para tus propiedades, pero te han cobrado mucho dinero? ¿Quieres aprender cómo hacer tus propios videos para así destinar ese dinero a otras inversiones usando tu smartphone? Para hacer videos exitosos para redes sociales ya no es necesario contratar cineastas. Con tu celular puedes lograr maravillosos resultados. Y así lo han comprobado mis estudiantes. Te invito a mi curso gratuito Haz tu primer video inmobiliario, donde aprenderás lo esencial para crear videos impactantes desde la concepción de la idea hasta la grabación y la edición, todo con tu smartphone. Regístrate ahora mismo en realestatemedios.com y disfruta de 8 impactantes, reveladoras y rápidas lecciones para aprender a hacer tu primer video inmobiliario. Éxitos en tu camino. Investigando sobre el tema de comisiones, ¿verdad? De cuánto se gana en una venta, cuánto se deja la agente de bien raíz, el vendedor, la persona que le ayudó a la agente de bien raíz. Digamos, tengo mucha información sobre eso a nivel extranjero, pero en Costa Rica como que no está como, ¿verdad? No lo he tenido como en mi periferia. Entonces aprovecho para hacerte la consulta. ¿Cómo es que funciona el tema de comisiones acá en Costa Rica? Ok. Primero, uno de los grandes retos que tenemos y que estamos trabajando es regular la actividad de la correduría inmobiliaria. Y estamos trabajando en un proyecto de ley. Entonces, partiendo de eso, hay que entender que las comisiones que se pagan nacen de la costumbre, no son comisiones que están debidamente reguladas. En Costa Rica se acostumbra un 5% de comisión más el impuesto de valor agregado cuando se vende una propiedad, y el equivalente a un mes de alquiler cuando se alquila una propiedad residencial. En los alquileres comerciales de gran tamaño, a veces hay variaciones, sobre todo en los alquileres, y la comisión corresponde a un porcentaje del contrato en el plazo en que se define ese contrato. Entonces, pero nuevamente parto de costumbres. Hoy no está estipulado en una ley y estamos trabajando fuertemente en que esa ley pueda pasar. No por nosotros, sino por las implicaciones que tiene para el país. La actividad inmobiliaria es una actividad tremendamente importante. Representa a nivel construcción inmobiliaria más o menos, me parece que es cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Y nosotros jugamos un papel muy relevante. Regularla es de enorme importancia en el ámbito fiscal, en el ámbito de lavado de dinero, en el ámbito de profesionalización, en el ámbito de creación de empleo. O sea, hay muchos factores que inciden para que ojalá en un corto plazo podamos tener eso regulado. Pero para responder puntualmente, nace de una costumbre, es el 5% en el caso de venta de propiedades y es un mes de alquiler. Y ya ahí, entre corredores, es lo que acuerden entre las partes. Que normalmente hay un corredor que representa al comprador, hay un corredor que representa al propietario, y normalmente lo que hacen es parten la comisión. Pero si hay un acuerdo distinto, ya eso es una decisión entre ellos. Ok. Entonces, a la hora de venta es el 5%. Más el IVA. Más el IVA de ese 5%. Correcto. Ah, ok. Correcto. Y en el caso del alquiler es el alquiler más el IVA sobre el porcentaje de alquiler. Excelente. Ahora, ¿cómo es que funciona, verdad? Porque me estás hablando de trabajo en equipo, ¿verdad? Que los agremiados se ayuden entre ellos. ¿Cómo es que funciona el tema de trabajo en equipo entre los distintos corredores que pertenecen, ya sea a la Cámara o a las diferentes agencias que existen?
Vamos a ver, nace mucho, digamos, de ese espíritu de colaborar. Y creo que lo ideal siempre es que haya una colaboración entre agentes. Porque lo correcto, digamos, para evitar un conflicto de intereses es que haya un corredor que representa una parte y otra la otra. De lo contrario, tiene que tener muy clara su posición para poder encontrar ese equilibrio en ambas partes. Hay diferentes herramientas, principalmente son chats que están muy bien segmentados por zona geográfica, por tipo de propiedad, por área de interés, por demanda o por oferta. Ahí hay una interacción diaria importante que permite que este tipo de colaboraciones se dé. Yo diría que eso es lo más acostumbrado. También evidentemente se está consultando constantemente con las páginas de las agencias y demás para ver si tienen lo que una u otra parte requiere. Pero los chats, digamos, la WhatsApp tal vez, en esos grupos debidamente segmentados es donde se da la mayor interacción. Según lo que tu exploración con diferentes agentes y toda la cosa, ¿cuánto crees que es el presupuesto que ellos manejan a la hora de hacer una producción audiovisual? ¿Cuánto crees o cuánto es el porcentaje sobre la propiedad? Pensaría que es muy poco, o en la mayoría nulo. Es una práctica que debe irse dando cada vez más. Creo que es un proceso de educación. Creo que es entender el valor de este tipo de espacios. Pero me atrevo a decir que es muy bajo o nulo en una mayoría de casos. ¿Cuánto estarían dispuestos? Yo creo que es un tema de que la gente no lo perciba como un gasto, sino como una inversión en lo que hablábamos previamente de confianza, de reputación. Hoy es muy poco. Y son muy pocos los que lo hacen. Porque yo veo, digamos, los grandes youtubers que se han metido en este lleno de bienes raíces tienen millones de suscriptores. Incluso las personas que tienen su canal de YouTube de bienes raíces acá en Costa Rica son extranjeros y tienen miles de vistas. O sea, a mí me sorprendió. Digo yo, ¿qué va a hacer un gringo acá en Costa Rica? ¿Verdad? Que no debe tener muchos suscriptores, no debe tener muchas vistas. Y me dio la sorpresa de que no. O sea, van de 10,000 vistas en adelante. Que acá en un mercado costarricense, donde somos 4 millones de habitantes, ¿verdad? Es muy, muy alto, un porcentaje alto. Ya deseara yo tener ahí en el canal 10,000 vistas en cada video. La cosa es que estos extranjeros sí lo tienen. Y lo que he notado también es que estos extranjeros muchas veces, no sé si contratan, tengo que hacer esa investigación, ¿verdad? No sé si contratan a una productora o bien son ellos mismos los que tienen la educación audiovisual para crear sus propios videos y que de ahí en adelante creen sus canales y toda la cosa. Sea cual sea las dos alternativas, lo que he llegado a considerar es que o bien contratas a una productora que te ayude a producir ese contenido, o bien tienes que tener la educación de estar creando esos videos aún con el celular. Por eso mismo nosotros tenemos estos entrenamientos que le llamamos coachings de video marketing inmobiliario, que es, nosotros te enseñamos a utilizar tu celular, un gimbal básico, te enseñamos a hacer la estructura de guión para que usted pueda hacer sus propios videos aún con equipo básico y que sean interesantes en las redes sociales o según la estrategia de venta de la propiedad. Pero la cosa es no quedarse ahí en esperar de que, vamos a ver, de que a pura visita o sea, se acelera. O sea, yo me dedico a esto y lo que me he dado cuenta es que en el momento que empezás a hacer contenido, acelera los procesos de confianza, acelera los procesos de ventas. Entonces, eso es como lo que he ido descubriendo, es que no te puedes quedar sin hacer nada, ¿verdad? Si querés llevar la maratón, hacer la maratón, ¿verdad? Completa, el crear contenido es fundamental. Estoy de acuerdo y es un tema de educación. Yo creo que también a veces el corredor se queda en que si no es perfecto, si no es una producción de altísimo valor, no la debe hacer. Y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y eso que decías, de hacerlo desde su propio celular. No hacer nada es una decisión en sí misma. Entonces,
no podemos tomar, y es la peor de las decisiones. Primero está hacer las cosas bien, segundo está hacerlas mal, y la peor de todas es no hacer nada. Entonces, pero creo que mucho pasa por eso, que el corredor dice, a la pucha, si no lo puedo hacer con una producción casi que cinematográfica, entonces no lo hago. No, sí. Lo que necesitamos es educación, claro, y es lo que ustedes hacen, que a mí me parece formidable. Es decir, mira, no, con tu propia herramienta, que es tu celular, podés empezar a crear contenido. Luego, si querés ya pasar a un siguiente nivel, evidentemente, hay herramientas, hay alternativas, hay productoras como ustedes que lo pueden hacer. Y hay propiedades que probablemente van a requerir esa producción mucho más sofisticada. Pero podemos empezar a posicionarnos en términos de confianza, en términos de reputación, en términos de metodología, en términos de constancia también, porque esto es un negocio de constancia. Lo es en la prospección, lo es en enlistar, lo es en el seguimiento de clientes, y a veces se nos olvida que lo es también en el mercadeo y en la generación de contenido. Y hoy tenemos un mundo que consume contenido, no consume un listado simplemente que dice se vende una propiedad. Hay otra frase, a mí me gustan mucho las frases, pero que es: el que vende no vende, el que no vende vende. Si yo listo algo que dice vendo propiedad, características, bla, 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 probablemente el reach o el alcance que yo voy a tener va a ser menor que el que me cuente una historia. Definitivamente. Que el que me cuente una historia, que el que me saque un video, que el que simplemente diga, mira qué bonita esta propiedad donde estoy. Nada más, quiero visibilizar, o sea, contar la experiencia de lo que estoy viviendo. En vez de decir, miren, estoy en una propiedad que tiene 3 cuartos, 2 baños. Hay cosas que son evidentes. Y creo que es uno de los grandes retos del corredor. El corredor muchas veces te enseña lo evidente, pero no te cuenta esa historia, esa experiencia, esa posibilidad de estar ahí. Es donde nos quedamos. Pero es un tema de educación. ¿Por qué lo hacen los corredores extranjeros? ¿Y por qué? Porque ya tienen esa educación, ya tienen esa formación, ya saben qué es la forma correcta de hacerlo. Hoy nosotros a veces no somos conscientes del privilegio que tenemos de ser costarricenses, del producto que es Costa Rica. No tenemos la idea del producto que es Costa Rica. El producto que es Costa Rica. Entonces, en las costas, el corredor extranjero lo entiende. Entonces, ¿qué hace? Transmite su marca, cuenta su historia, cuenta su experiencia además. ¿Qué fue para mí venirme a Costa Rica? No te está vendiendo propiedades, te está vendiendo confianza. Yo fui usted. Yo en el momento tomé esta decisión. Yo me vine a Costa Rica. Yo pasé por lo mismo, que es obtener una residencia. Pero te va contando la historia, y en esa misma historia, ¿qué está haciendo? Se está promoviendo, te está transmitiendo confianza. Eso es lo que... Y eso nosotros debemos aplicarlo acá. Todos hemos pasado en la vida probablemente por situaciones similares. Tenemos que contarlas, tenemos que vivir. Es un tema meramente de educación. Y es esa percepción de que si no es perfecto, de que si no es una producción de altísimo valor, probablemente la gente no lo va a considerar. Y yo soy del criterio que, sobre todo en ciertas redes, la gente valora muchísimo el contenido orgánico. Sí, esa experiencia que no parece ni siquiera a veces tener un guión, pero que en el fondo sí lo tiene. Sí. De hecho, parte digamos, de los coachings y de los videos, porque al final del coaching nosotros producimos un video para ellos, ¿ok? Y en el video está diseñado para que funcione en redes sociales. No está diseñado para que sea cinematográfico. O sea, si usted tiene una propiedad de lujo, puede ser una estrategia distinta, ¿ok? O usted quiere hacer un canal de YouTube que necesita videos largos, buenísimo. Pero en este caso, en los coachings, hacemos un video de menos de 1 minuto que funciona para redes sociales. Y los resultados han sido, digamos, pocas veces uno dice, me lo esperaba que funcionaba. Pocas veces. Normalmente es como, no funcionó. Como que tenía idea de que iba a funcionar la estructura de guión y la estructura de edición, y funcionó. Tal es el punto que normalmente los agentes vienen publicando sus videos comunes, ¿verdad? Los que hacen sin el coaching, y tienen 100, 200, 300 views, si le va muy bien. Y estos, cuando los publican, tienen 1,000, 2,000, 10,000. Había un compañero que hicimos uno que me decía, Jorge, voy a publicarlo hoy. A la hora me dice, en TikTok, me dice, Jorge, lleva 1,000 vistas.
a las 3 horas, Jorge, lleva 5,000 vistas, esto está de locos. Y el video siguió creciendo y estaba súper contento. Y es porque tiene una estructura que funciona para redes sociales, que con subtítulos, que con un título, con un thumbnail, ¿verdad? Con una miniatura que llame la atención, con un guionaje que funciona para que no suene tan de venta, sino es como, hey, ¿cómo es vivir en este lugar? Y al final están funcionando este tipo de videos, dejando de lado lo cinematográfico. Es que no es necesario pensar que si es hecho con un celular sale feo. No, o sea, nada más tiene un look distinto. Y ese look en redes sociales vende más que uno cinematográfico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es interesantísimo porque, ustedes lo saben muy bien, y esto es una opinión personal, me corregí si estoy equivocado, los algoritmos cambian constantemente. Pero yo creo que inclusive, no sé si son los algoritmos. Yo un día tenía una discusión, yo tengo una historia simpaticísima en TikTok, yo soy un mal usuario de TikTok, pero tengo un canal, yo tengo 2 hijos, entonces uno necesita entender las redes que usan. Un día me metí, y tengo un hijo mío, el menor, se hizo un golazo. Se me ocurre subirlo, él es portero, se me ocurre subirlo a TikTok. Historia larga, corta, 3.6 millones de views. Y dije, Jesús. Y yo con 300 usuarios. Y dije, ¿qué pasó acá? En mi caso fue un golpe de suerte. No lo estaba buscando, pero a lo que quiero llegar es esto. Ese video para mí, el éxito pasa por 3 cosas. Es un niño, o por 4 cosas. Es un niño de 7 años, haciendo un golazo, que además es portero y que lo celebra como Cristiano Ronaldo. Ah, sí. Y tal vez le sumaría un quinto, que le sobrepuse una narración de un golazo. En mi caso fue suerte. En el caso de ustedes, ¿y por qué el entrenamiento es importante? Porque ustedes saben qué consume la gente. Mi estructura fue al azar y fue suerte. Ustedes saben, en bienes raíces, cómo convertir ese producto, para usar el ejemplo del gol, en ese niño portero que hace un golazo, que lo celebra como el jugador emblemático, y además le ponen esa locución que la gente quiere consumir. Entonces, claro, el video va a ser un éxito. Yo he tratado de poner videos después de eso y no pego uno. Sí, hay que ser laco. Claro. Hay que hacer otra combinación. En mi caso fue suerte, sí. Pero digamos, ustedes saben cómo lograr esa estructura. El corredor no, y por eso yo creo que zapatero a su zapato, y que empresas como ustedes son de enorme valor para el corredor. A veces el corredor, y hago un mea culpa, yo también creemos que podemos hacer todo, o creemos que podemos desarrollar cosas a nuestra manera, cuando no es así. Y muchas veces el corredor lo hace porque el corredor tiene una enorme sensibilidad al gasto muchas veces. Y dice, pucha, no, yo no voy a gastar en esto, mejor gasto en esto. Cuando se da cuenta, más bien, cuando no es consciente que es una inversión. Y ahí me devuelvo al tema desde el principio. Es un tema de educación. Formación. Eso es algo en lo que como cámara tenemos que trabajar muchísimo para que valoren estas cosas. Porque puede ser que lo perciban como golpes de suerte y no se den cuenta que es una estrategia. O no nos demos, me voy a meter en eso, que es una estrategia que tiene un objetivo claro, que ustedes entienden no solo el algoritmo, sino que entienden a ese consumidor final, qué consume, cómo lo consume. Entonces, yo creo que son espacios súper importantes. Creo que el corredor, sobre todo el del área metropolitana, a veces se olvida de eso. Se olvida de que ya, además, sabemos N cantidad de corredores, más o menos 600 corredores asociados a la cámara y una cantidad adicional por fuera. Es un negocio muy competido. La única forma de visibilizarnos es teniendo una propuesta de valor, es creciendo nuestra marca personal, es desarrollando nuestra reputación, es desarrollando la confianza hacia ese consumidor final, es teniendo una comunicación hacia afuera también. Vos ves tal vez la comunicación del corredor muchas veces hacia otro corredor, o puntualmente hacia quién consume esta propiedad en específico que yo estoy listando. No, yo quiero que me consuman a mí como corredor. Yo soy el producto. Usted es el producto. Cómpreme a mí, compre mis servicios. Yo soy el producto y mi producto es un servicio de alto valor. Pero si yo no logro transmitir eso, estoy jodido. Y ojo que interesante porque, digamos, aún así, si usted dice, bueno, a mí siempre me han sorprendido las personas. Digamos, soy una persona que
puedo ver que hay personas que tal vez tienen talento en algo y tienen tal vez el talento oculto para producir videos. Si usted es una persona que está deseosa en aprender a cómo hacer sus propios videos de bienes raíces, en artemotiv.com usted puede llegar y descargar nuestro curso en línea, donde le enseñamos a cómo hacer los guiones, cómo grabarse, cómo editarse y todo. Entonces es completamente gratis, usted ingresa ahí y ahí está todo el curso en línea, artemotiv.com. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿cómo es que se maneja la creación de la estrategia de mercadeo dentro de los agentes de bienes raíces? ¿Es que contratan a una agencia? ¿Son ellos mismos los que aprenden? ¿Y cuánto es que gastan en la inversión en publicidad? Ahí tendríamos que categorizar, ¿verdad? Están las franquicias inmobiliarias que agremian un grupo importante de asociados. Ellos sí tienen típicamente un presupuesto de mercadeo como franquicia, pero luego está el corredor individual, el corredor independiente, que es la mayoría. Me atrevería a decir que él crea o ella crea su propia estrategia de mercadeo. ¿Dónde creo que está el error? En que la estrategia de mercadeo está individualizada por propiedad, no como corredor. Ahí yo creo que hay un error puntual. Entonces no es una estrategia de largo plazo de mercadeo del corredor, es una estrategia de mercadeo del inmueble que está vendiendo en ese momento en el tiempo. ¿Cuánto se invierte? Muy poco, muy poco. Y es un tema, me devuelvo otra vez, es un tema de educación. El mercadeo en la Cámara, inclusive mañana tengo una reunión de eso, el mercadeo en la Cámara debe ser uno de los ejes prioritarios. No verlo, cuando uno ve, digamos, inclusive el contenido presupuestario, uno tiene que decir, no, el mercadeo tiene que tener más, tenemos que ser más agresivos. Esta campaña debemos digitalizarnos al máximo, debemos crear contenido. ¿Cuánto contenido es suficiente? Es una respuesta súper relativa. Hay gente que tiene la capacidad de crear contenido diario, hay gente que tiene la capacidad de crear contenido semanal, otros mensual, pero para mí no es tanto la frecuencia, es el valor también. Evidentemente debe haber una frecuencia y debe haber una constancia y debe haber un mensaje claro, pero tiene que ser de muchísimo valor. El corredor no tiene tal vez esa claridad en una estrategia de mercadeo de largo plazo. Pensando en el corredor como producto, creo que la estrategia pasa más por los inmuebles específicos que vende. Y para el corredor muchas veces y eso ha ido cambiando. O sea, yo debo ser justo que el corredor cada vez es más profesional, pero pasa mucho por tener visibilidad en redes sociales. Voy a crear mi perfil, voy a estar posteando constantemente, voy a hacer una inversión menor en pauta, pero también ahí te preguntas, bueno, ¿se segmenta la pauta? ¿Cómo se segmenta? ¿Cuál es mi público meta? Costa Rica, uno de los grandes retos que tenemos y estamos trabajando en eso es en generar data. Porque entonces, ¿quién consume bienes raíces? ¿Quién consume casas de X valor? ¿En qué zonas? Entonces el corredor se puede anticipar también y puede decir, no, lo que yo tengo que listar es esto. Y esto lo debo listar para gente de 25 a 30 años en esta condición socioeconómica y esta va a ser mi estrategia para ellos. Eso no se hace, por lo menos a nivel masivo. ¿Quiénes son los corredores exitosos hoy? Los que hacen eso, los que entienden que el mercadeo debe ser una de las prioridades de cualquier negocio. Y seamos parte de una franquicia o seamos corredores independientes, somos un negocio, somos una empresa. Y por eso te hablaba de la importancia de formar al corredor como un emprendedor, para que entienda todos estos ejes que son relevantes para que tenga éxito. Entonces, ellos crean sus propias estrategias, sus propias campañas, por medio de educación, ¿verdad? Aprenden cómo hacer las campañas, que a mí me parece buenísimo. ¿Cuánto crees vos que invierten, digamos, en un anuncio para que comience a andar? 20,000 colones, tal vez. Okay. Yo lo que sí tengo que ser justo es que el corredor, y he conversado con muchísimos, y ahora que estoy en la Cámara presidiendo, tengo la oportunidad de conversar con muchos, tiene un enorme conocimiento. Enorme. Y sí, por eso yo insto a la gente siempre a usar un corredor. Tal vez no lo sabe mercadear, o no lo sabemos mercadear correctamente,
pero el conocimiento que tiene es enorme y el valor que agrega en una transacción es enorme. Es una lástima que no se comunique de manera permanente, porque el gran ganador, ahí hay dos grandes ganadores, es el mercado y es el corredor también. Entonces, por eso te decía que es un tema de educación y no quiero que la gente perciba que es que el corredor no conoce, no, el corredor conoce su negocio a la maravilla. Sí. El corredor sabe asesorar a un cliente en una transacción, sabe defender los intereses del cliente, sabe cómo manejar una transacción. Lo que necesita es visibilizar mucho más su trabajo para que la gente lo perciba de esa forma. Ese es el reto. Ese es el reto. Y eso quienes tenemos que entenderlo somos nosotros como corredores. O sea, nosotros somos los que tenemos que entender eso. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Me aclaraste todas las dudas que traía con respecto a este tema y te lo agradezco porque sé que muchas personas también les va a dar mucha claridad viniendo de vos, ¿verdad? Y ojalá que los agremiados estén escuchando esto, comparten el podcast porque pues dio bastante claridad con los objetivos que tiene la cámara y qué quiere lograr a futuro y cómo lograr posicionar la marca personal si usted lo que quiere, ¿verdad?, es ser un ganador de una maratón, ¿verdad? No, yo siempre digo, no es necesario llegar de primeros, pero o sea, está bien que uno llegue cuarto, quinto, es una maratón, es una maratón, son un montón de personas. Entonces, muchísimas gracias, te lo agradezco, muchísimas gracias. Pura vida, te agradezco muchísimo a vos, muchos éxitos. Excelente. Si quieres conocer más estrategias para impulsar tu negocio de real estate, ingresa a realestatemedios.com.